Buenas noches, hermanos. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. A los que vienen por primera vez, esperando que estas palabras sean de motivación para que sigamos pues buscando de Dios. Para mí, en esta noche, cuando Cecilia me dijo que me tocaba esta palabra, le dije, bueno, estas palabras son difíciles en boca del maestro, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, yo había escuchado que Jesús en la cruz dijo estas palabras en arameo que acaba de decir Fernando, y se le conoce como la palabra del abandono o del desamparo. Es la única palabra en lo que estuve escudriñando que fue relatada por más de un evangelista. Lo dice, como bien dice Fernando, en Mateo 27:46, pero también lo recoge Marcos en el 14:34. Entonces, me chocaba tanto, yo decía, pero es cierto que Jesús se sintió desamparado, abandonado, y entonces dije, es difícil, porque tendríamos que preguntarle a él prácticamente, saber qué fue lo que él quiso decir, pero sí podemos interpretar. Y nos encontramos que en la palabra en arameo que él dice es Elí, Elí o Eloi, Eloi. Y nos dice Mateo 27, del 47 al 49, y también Marcos 15, del 35 al 36, dice que las personas que estaban allí, los hebreos, entendieron que lo que quería decir era Elías, que estaba llamando a Elías, porque decía Elías. Pero en las condiciones en que estaba Jesús, es difícil en ese momento estar seguro si estaba pronunciando el nombre, porque estaba totalmente ya agotado y había sido golpeado fuertemente. Pero lo que se nota allí es que nosotros, los que estábamos allí, en vez de animarle, lo que le dice, dile a Elías que venga y te baje de la cruz, porque en los hebreos existía el entendimiento de que aquellos que eran buenos y se encontraban en momentos difíciles, que el Señor acudía a ellos. Vemos el caso de Daniel cuando es tirado a los leones, y vemos los casos que pasan de los jóvenes que deciden adorar a Dios. Entonces, ellos entienden que si en verdad es bueno, pues que este hombre va a ser salvado, que vendrá la ayuda, el socorro de Dios. Pero ¿qué pasa? Que este no es un hombre común, este es un hombre con doble condición, es un hombre que es Dios, nosotros los cristianos, es Dios y es a la vez hombre, y tiene una misión, tiene un propósito, y ese propósito lo tiene muy firme, que es la salvación del hombre. Se dice, del hombre caído, restaurar al hombre caído con Dios. Y se dice que, en este caso, entendemos que Jesús, como iba a cargar con todos los pecados de millones y millones de seres humanos, los que habían nacido y muertos y los que estaban por nacer, y eso nos incluye a nosotros. Y como el pecado separa al hombre de Dios, entonces en ese momento se dice que el Señor se sintió alejado de Dios, porque Dios no podía estar en presencia del pecado. Esa es una interpretación. Hay otra interpretación
y yo se las doy para que tomes, porque todas son buenas. Si el Señor se sintió abandonado por nosotros, por nuestro pecado, ¿verdad? Quiere de todos modos, Él luchó hasta el final y murió por nosotros. O sea que la historia, para mí, bien. Ahora, existe otra interpretación que todavía le llega a uno más fuerte, yo diría, y es que el Señor está en la cruz, ya no aguanta más golpes, ya realmente es algo que ustedes, si han visto la película, ¿verdad?, de la Pasión, vemos lo intenso que fue todo eso, imposible. Pero dice que más bien el Señor lo que está haciendo es citando el Salmos 22. El Salmo 22. ¿Por qué el Señor hace esto? Se dice que en la tradición hebrea, el recitar los salmos era algo de mucho prestigio, y la gente se instruía y se aprendía los salmos, de manera que con decir la primera palabra de un salmo, pues ya el pueblo seguía por ahí. Entonces quiere decir que Jesús en la cruz lo que está tratando de que el pueblo entienda que Él es el Mesías. ¿Por qué el Salmo 22? Porque el Salmo 22 empieza exactamente diciendo Eloi, Eloi, lema sabachthani, que quiere decir Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero lo que sigue, si usted se lee el Salmo 22, yo lo leí y lo disfruté, les voy a recomendar que lo lean, porque entiendo que el Señor me tocó al yo leer esto, y usted se lee el Salmos 22, ve que las primeras estrofas son estrofas intensas, donde se narra exactamente ese rey David, que 1000 años antes, más de 1000 años, está narrando la muerte de Jesús. Es exactamente, si lo leen se van a dar cuenta, donde él dice que habla hasta de que su ropa está siendo repartida. Ustedes saben lo que pasó. Él dice de los huesos, que siente, cómo siente todo. Si lo leen, es increíble. Cuando llega al final, entonces vemos la restauración, porque dice, la segunda parte, entonces dice que Dios sí está para socorrer a los que en Él han creído y los que han sido fieles. Entonces, pero el Señor ya está al final de su vida terrenal, y ya lo que sigue, ¿verdad?, no lo pudo decir. Pero ahí nos quiere decir, él que está diciendo, miren, yo soy ese Mesías, sálvense. Yo también veo que digo, ¿por qué el Señor se sentiría abandonado? Si uno se lee a Mateo 26, 53 a Pedro, ¿qué él le dice? A Pedro le dice, si el deseo del Señor hubiese sido salvarse, cuando Pedro saca su espada y corta la oreja de uno de los guardias de los sacerdotes, él le dice, si el deseo fuera salvarse, ustedes lo pueden buscar, él le dice, nada más tendría que mandar a llamar a mis padres, y mi padre me mandaría más de 12 legiones de ángeles, que son, buscando aquí dice que son más de 72,000 ángeles. Entonces, imagínese usted ángeles, y dice que el que es más de los hombres es menos que el ángel menor. Entonces se puede imaginar cuánta fuerza podría enviar en este caso el Padre. Pero dice aquí, y es donde tenemos, y es donde yo veo la obediencia de Jesús, porque lo que nos enseña, para mí esta palabra donde me toca es la obediencia. Él le dice en el siguiente, en el Mateo 26, 54, dice, las escrituras tienen que cumplirse. Tienen que cumplirse. Esto tiene que pasar.
Entonces Jesús sí sabe que eso va a pasar, Él sabe que el Padre no le ha abandonado, entiendo yo. Y tanto así que si está recitando el Salmo 22, quiere decir que Jesús sabía hace más de 1000 años lo que iba a pasar. Y Él es Dios, porque no nos queda, a menos que tengamos dudas en estas áreas, entendemos que Jesús es Dios. Y Él lo dice bien claro cuando le dice a los judíos que les preguntan quién, y Él le dice, le mencionan a Abraham, y le dice que Él estaba antes de Abraham. Y si estaba antes de Abraham, quiere decir que ya, imagínese usted, Él es Dios. Entonces, todas esas cosas ya Él las sabía. Yo entiendo, y es mi interpretación, ¿verdad? Que lo que estaba Jesús es haciendo ver cumplir cada cosa, porque hasta en el templo lo veíamos, cuando Él dice, y ustedes que están aquí, vieron cumplir esta profecía. Y cada detalle, antes de partir, Jesús estaba cumpliéndolo, cada profecía que estaba en esa palabra. Entonces yo digo que Jesús es realmente grande en nuestros corazones. Jesús dice también en Juan 18, Él dice que yo entrego mi vida, a mí nadie me la quita, es voluntariamente. Jesús está diciendo, o sea, Jesús está claro de su propósito en su vida, es restaurarnos. Y Él lo lleva hasta el final, hasta el final. Entonces, para mí lo más destacado en esto es la obediencia de Jesús. ¿Y qué está buscando Jesús? Es restaurar lo que había sido trastornado, y la desobediencia, el pecado es desobediencia. Entonces, yo entiendo que Jesús lo que quiere con ello es derrotar la desobediencia. Y esa desobediencia era el pecado. Entonces espero que esto que está aquí pues nos toque y seamos obedientes al Señor. Amén.